factores de riesgo para esta enfermedad, su epidemiología. Vamos a describir cuáles son los principales genes y vías moleculares que están involucrados en la carcinogénesis de esta enfermedad, los principales síntomas o signos que nos tiene que llamar la atención para sospechar de esta enfermedad, los métodos de tipificación que utilizamos y vamos a señalar las principales modalidades de tratamiento. ¿Qué nos dice Globocan a nivel mundial en cuanto a cáncer de vejiga? Pues es un cáncer raro, ¿no? Entonces no es de los más frecuentes. De hecho, está entre el puesto número 11, número 12. Dentro de los tumores geniturinarios, pues está después del cáncer de próstata, que siempre va a ser el primero, ¿no? Vamos a ver que la incidencia es mucho mayor que la mortalidad y esto principalmente relacionado que hasta un 70% de los pacientes con cáncer de vejiga son diagnosticados en etapas tempranas, en etapas localizadas. Si vemos la relación entre hombre y mujer, aquí existe una clara diferencia donde es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres en una relación de 3:1, ¿no? Y vamos a también observar que es más frecuente en personas mucho más grandes, especialmente mayores de 75 años de edad. En nuestro país no es muy diferente en cuanto a la incidencia y mortalidad de cáncer de vejiga, es mucho más raro y vamos a ver también que la incidencia es mucho mayor que la mortalidad, se comporta de la misma manera, en general un buen porcentaje son diagnosticados en etapas localizadas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de vejiga? Vamos a tener que el tabaquismo o el consumo de alcohol sin duda es el principal factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Como ya se ha descrito a lo largo de los años, no queda duda de que está relacionado con el desarrollo de esta enfermedad, porque muchos de los componentes del tabaco son eliminados por la vejiga y causan daño de forma crónica en el epitelio de la vejiga, ¿no? Entre otros factores de riesgo son productos químicos o exposición a productos químicos que la mayoría están relacionados con el trabajo, ¿no? Con la exposición a laboral, principalmente fábricas de pinturas, donde algunos de los componentes como aminas aromáticas son los principales y se ha relacionado con el desarrollo de cáncer de vejiga. Por otro lado, infecciones crónicas de parásitos como esquistosomiasis también está descrito como causa de cáncer de vejiga, pero no el más frecuente, sino uno raro, que es el de tipo epidermoide o escamoso, como quieran llamarlo. La edad hemos dicho que es más frecuente, más de 75 años. Por otro lado, también el antecedente de haber tenido otro tipo de cáncer, donde se han utilizado fármacos como la ciclofosfamida, que es uno de los fármacos más utilizados con cáncer de mama, también se ha descrito que años después de haber recibido este tipo de tratamiento desarrollan cáncer de vejiga, ¿no? Lo mismo pasa con la radioterapia cuando se administra a otro tipo de tumores que están cerca de la vejiga, como es bien conocido el cáncer de cuello uterino localizado, parte del tratamiento, como veremos en esa clase, es radioterapia. Entonces, se ha descrito que años después han desarrollado cáncer de vejiga en este tipo de pacientes que recibieron radioterapia. Afortunadamente, eso se va a ver cada vez menos, de hecho ya ha disminuido, porque pues las máquinas de radioterapia pues son más precisas, son más modernas, entonces la probabilidad también es menor. Infecciones crónicas por irritaciones crónicas, como por ejemplo los pacientes que están con sonda vesical de forma indefinida o por mucho tiempo, también se ha descrito. Por otro lado, no podemos ignorar también que existe un pequeño porcentaje, un 5 a 10%, que puede tener un componente genético, ¿no? Entonces aquí siempre tenemos que preguntar antecedentes familiares y a qué edad fueron diagnosticados esos familiares de primer grado. Como recordarán, dijimos que este tumor es principalmente en personas mayores de 70 a 75 años.
Entonces nos debe llamar la atención si algún familiar ha sido diagnosticado a edades más tempranas. Desde el punto de vista histológico, el cáncer de vejiga tiene su clasificación, donde indudablemente el carcinoma urotelial es el más frecuente, representando el 95% de los cánceres de vejiga. También lo van a encontrar como carcinoma de células transicionales, ¿no? Son sinónimos, ¿no? Y cada uno con sus subtipos en particular. Menos frecuente, 2%, el adenocarcinoma de vejiga. Raro también el carcinoma de células escamosas o epidermoide, que representa entre un 6 u 8%. Como les mencioné, este tipo es el que está más frecuentemente relacionado con la infección por este parásito, por la esquistosomiasis, ¿no? Recordarán que los tumores neuroendocrinos se pueden originar en cualquier órgano, de hecho representa el 1% de los cánceres de vejiga de tumores neuroendocrinos. Es muy raro, pero sí se puede presentar. Ahora, para entender la carcinogénesis, en cáncer de vejiga tiene algo bastante particular. Algo que nosotros tomamos en cuenta en el momento de clasificar los cánceres de vejiga va a ser en el momento que nos den el reporte de patología. Vamos a tener dos grupos muy grandes, de acuerdo a si invade la muscular de la vejiga o no. De hecho, es un buen momento para que repasen de la forma eh, las capas desde el punto histológico de la vejiga, porque es bien importante determinar si el tumor invade la muscular de la vejiga o no invade la muscular de la vejiga. De hecho, es la primera clasificación que hacemos en este tipo de tumores, porque esto nos va a ayudar a determinar el tratamiento y también el pronóstico, ¿no? Y también desde el punto de vista molecular, vamos a ver que es diferente los genes que están involucrados en el desarrollo del cáncer de vejiga no invasor de músculo comparado con aquel que es invasor de músculo. Si vemos en esta gráfica, partiendo del urotelio normal de la vejiga, generalmente el cromosoma que está afectado en la mayoría de los casos en el desarrollo del cáncer de vejiga es en el cromosoma 9, ¿no? Una deleción del cromosoma 9. Y vamos a ver que en el cáncer de vejiga no invasor de músculo va a haber cambios como la hiperplasia o cambios de displasia de bajo grado, donde los genes que principalmente están alterados en cada una de estas fases, vamos a ver que es la mutación del receptor del factor de crecimiento fibroblástico y la mutación del gen RAS. Recordarán que RAS tiene varios subtipos, en este caso sería HRAS, ¿no? HRAS es uno de los genes que están implicados en la carcinogénesis del cáncer de vejiga no músculo invasor. Posteriormente, para los demás cambios, vamos a ver otro tipo de mutaciones como el gen de PI3K-AKT, STAC2, ¿no? Que finalmente vamos a tener el desarrollo del cáncer de vejiga de bajo grado no invasor de músculo o de alto grado, ¿no? Dependiendo a la evolución de cada paciente. Ahora vamos a ver que en el cáncer de vejiga invasor de músculo, vamos a ver que los genes que están involucrados son diferentes. Aquí tenemos la mutación del gen del P53, cuando estamos hablando de los primeros cambios que es una displasia, seguido de la pérdida del gen del retinoblastoma, que va a condicionar los cambios de carcinoma in situ y que ya invada la lámina propia de la pared de la vejiga. Y finalmente hacer un cáncer de vejiga músculo invasor. De hecho, los cánceres de vejiga no invasores del músculo en algún momento se pueden convertir, sí, en invasores de músculo de la vejiga, ¿no? Entonces pueden pasar de una fase a otra. Pero el mensaje final y el resumen de esta diapositiva es que dentro de la carcinogénesis, los genes que están involucrados en el desarrollo de cáncer de vejiga no músculo invasivo son diferentes a aquellos que invaden la muscular propia de la vejiga. Si vemos a nivel intracelular las vías
de los genes previamente mencionados, aquí tenemos el receptor del factor de crecimiento fibroblástico, que como recordarán es un receptor de la membrana extracelular, que se une con otro tipo de receptores como el factor de crecimiento epidérmico y al unirse va a activar varias vías, una de ellas ya muy familiar para ustedes que la vía de RAS, BRAF, MEC, ERK, que finalmente da la proliferación descontrolada y cuando está mutado, pues este receptor, pues va a haber señales que van a estar totalmente prendidas y va a condicionar la replicación descontrolada de la célula. Lo mismo si este gen de RAS, en este caso HRAS, está mutado, va a condicionar la proliferación descontrolada de la célula. Lo mismo pasa con la vía que mencionamos, que es la vía de PI3-AKT, que también va a condicionar la proliferación de la célula y aquí tenemos también otro receptor que ya es conocido para todos ustedes, que es el receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular, que también puede activar la misma vía de RAS, BRAF, MEC, pero también sabemos que es parte de la activación de la angiogénesis, ¿no? Y esto nos va a dar las bases que a estos niveles podemos tener fármacos que actúen de forma dirigida para el tratamiento de esta enfermedad. Ya actualmente el cáncer de vejiga no solamente tiene una clasificación histológica, también ya hay una clasificación molecular de acuerdo a los genes que están involucrados en los diferentes subgrupos. Tenemos cuatro, ¿no? Cuatro tipos desde el punto de vista molecular. Tenemos el cáncer de vejiga luminales, tenemos los P53-like y los basales, ¿no? En cada uno de esos grupos vamos a ver que tienen diferentes genes que están involucrados en su desarrollo. Pero esta clasificación actualmente solamente es pronóstica, donde nos dice que a los cánceres vejigas basales generalmente les va peor que a los que son luminales, ¿no? O sea, los luminales serían de mejor pronóstico. Pero no es todavía una clasificación predictiva, es decir, no nos dice a qué fármacos van a responder o si van a responder a fármacos que estén dirigidos a alguno de estos genes. Están en proceso, sí, seguramente en algún momento nos dirán si esta clasificación molecular, además de decirnos el pronóstico de los pacientes, nos va a decir también si nos va a servir para poder administrar tratamientos dirigidos. Ahora, ¿cuál es la clínica en quienes debemos sospechar esta enfermedad? Evidentemente, el síntoma más frecuente es la hematuria, ya sea macroscópica o microscópica. Y de hecho es una de las razones que condiciona que los pacientes sean diagnosticados en etapas localizadas en mayor frecuencia, porque pues orinar sangre llama la atención, ¿no? O sea, preocupa. Entonces, si orina sangre, la mayoría de las personas pues acuden de forma rápida al médico para ver por qué está orinando sangre, ¿no? Y de hecho, pues así como hemos hablado de la melena, pues la hematuria también es algo que se tiene que abordar, que se tiene que investigar cuál es el origen de la hematuria, porque probablemente puede ser uno de estas enfermedades, ¿no? Entonces, este es el signo, el síntoma más frecuente cómo se puede manifestar esta enfermedad. Otros menos específicos, pero que pueden estar relacionados, pues los síntomas de irritación urinaria, que pueden imitar pues una infección como disuria, frecuencia, nocturia, urgencia, incontinencia, también tiene que investigarse, ¿no? Síntomas obstructivos, pues ya nos hablaría de una enfermedad más avanzada, ¿no? Si no metastásica, pues por lo menos localmente avanzada, que haya sensación incompleta de haber vaciado la vejiga, que haya una disminución del chorro de la vejiga, ¿no? Podría hablarnos ya de enfermedad más avanzada. Por otro lado, ya pues más preocupante, podría manifestarse los primeros síntomas de acuerdo al lugar donde dé la metástasis, por ejemplo, como dolor de huesos a nivel de la columna lumbar, a nivel de la cadera, pues ya nos estaría hablando más de metástasis a nivel de hueso, que de hecho es uno de los lugares frecuentes que puede dar metástasis cáncer de vejiga. De hecho, pues también es algo que no debemos ignorar en pacientes
mayores con un dolor de espalda crónico no relacionado con algún traumatismo, pues no dar solamente diclofenaco o crema de diclofenaco. Si persiste, pues es algo también que hay que estudiarse y asegurarnos de que esto se trate solamente de la parte osteomuscular, ¿no? De la columna en este caso, y no esté relacionado con algún otro tipo de enfermedad, como puede ser la manifestación de una metástasis, como es cáncer de vejiga, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a abordar, cómo vamos a determinar la presencia o no de esta enfermedad? Vamos a utilizar estudios de imagen, estudios de citología, de cistoscopía, obviamente siempre acompañado del examen físico y dentro de la cistoscopía vamos a ver que al mismo tiempo nos va a ayudar para la toma de la biopsia. Hablando de la citología, de la citología de la orina del paciente que estamos sospechando que es un papanicolao prácticamente de la orina, tiene una muy buena sensibilidad cuando detectamos tumores de alto grado, ¿no? Pero cuando son tumores de bajo grado, en realidad la sensibilidad y la especificidad no es muy buena. Generalmente lo utilizamos como un complemento a la citoscopía y además hay que tener mucho cuidado en el momento de interpretarlo porque debe ser interpretado por alguien que realmente sepa dentro de la patología, esté relacionado con la oncología e incluso dentro de los patólogos oncólogos hay altas especialidades que solo se dedican a ver tumores geniturinarios, ¿no? Eso las vamos a encontrar generalmente en las grandes instituciones de investigación, pero por lo menos que sea patólogo oncólogo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que una vez que pidamos la citología urinaria, porque estamos sospechando que podría ser un cáncer de vejiga, nos van a dar 5 resultados, ¿no? Desde que negativo no hay nada, hayan cambios de bajo grado, cambios atípicos, sospecha de tumores geniturinarios de alto grado o que sean contundentes y que sea positivo para tumores geniturinarios, ¿no? Ahora, indudablemente la cistoscopía es el estudio gold estándar con el cual vamos a realizar el diagnóstico, porque no solamente nos va a ayudar a ver la vejiga por dentro, sino también nos va a ayudar a tomar las biopsias que finalmente va a ser quienes van a confirmar o descartar la presencia de cáncer. Podemos encontrar fotos tan evidentes como la que se ve acá, donde se ve el tumor, pues no hay duda, hay un tumor, hay una masa, hay que tomarle la biopsia. Pero en algunas ocasiones, no muy raras, no vamos a encontrar tumor, pero eso no significa pues que la hematuria no sea relacionada a un cáncer. De hecho, la cistoscopía debe realizarse por un urólogo oncólogo que al menos ha tenido un entrenamiento adicional en esto 1 año, no lo hace cualquier urólogo en general, porque en el momento de hacer la cistoscopía no solamente es entrar y mirar si hay tumor. Además, si no hay tumor, se debe explorar con diferentes tinciones, idealmente como porfirinas, que te van a teñir y te van a decir si hay áreas anormales, sospechosas, donde deberías tomar la biopsia. E incluso si no se encuentran áreas anormales, dentro del estudio de la hematuria te dice que de todas maneras tienes que tomar biopsias al azar en diferentes lugares de la pared de la vejiga. De hecho, en este cuadro te dice que al menos tienen que ser 10 biopsias al azar, ¿no? Y te dice incluso el lugar anatómico, desde el trígono, pared anterior, pared posterior, domo, etcétera, donde tiene que tomar. Entonces, todo este protocolo de toma de biopsias, pues un oncólogo, urólogo, lo hace de forma adecuada, ¿no? En cuanto a estudios de imagen, nos van a servir para 3 propósitos. Los estudios de imagen que vamos a pedir nos va a servir en primer lugar para la evaluación inicial que junto con la cistoscopía nos va a ayudar a determinar si se necesitan más estudios, que posteriormente los mismos nos van a ayudar para la etapificación, que generalmente utilizamos una tomografía con contraste con protocolo para las vías urinarias que también se conoce como UROTAC, ¿no? Y si en caso no se pueda realizar la UROTAC, pues realizamos una uroresonancia porque generalmente el contraste que utilizamos en la resonancia, que es el gadolinio, pues no hay contraindicación para utilizarlo en personas que no
puedan utilizar el contraste por tomografía por falla renal, por ejemplo, ¿no? Entonces, la UroTac y además acompañado de todo, ¿no? Tórax, abdomen y pelvis, nos va a ayudar para determinar la presencia del tumor, pero también para la etapificación. Y posteriormente, cuando termine el tratamiento, si es el caso, nos va a ayudar también para el seguimiento. No, los estudios de imagen, pues hemos dicho que tanto la UroTac como la resonancia nos va a ayudar de forma igual en sensibilidad y especificidad para determinar la presencia del tumor. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen que pues está del libro, donde dentro de la pared de la vejiga podemos ver esta tumoración de bordes irregulares, que tiene presencia de necrosis, ¿no? Entonces nos va a ayudar a ver la tumoración en sí, si hay ganglios comprometidos, también los ganglios regionales, donde la tomografía o la resonancia, la verdad, tienen sensibilidades parecidas. Evidentemente, el PET-CT con FDG va a tener mayor sensibilidad y especificidad, como vemos en esta imagen. Podemos ver la tumoración a nivel dentro de la vejiga, pero también podemos ver ya a nivel retroperitoneal los ganglios que han sido comprometidos por la enfermedad, ¿no? Y por supuesto, el PET-CT también tiene muy buena sensibilidad y especificidad para determinar la presencia de metástasis en otros órganos. Y este es un cuadro para que lo lean con calma ya en su casa, donde resume lo que les acabo de decir de los diferentes estudios que se utilizan para abordar esta patología, ¿no? Donde te van a decir sus sensibilidades y especificidades y algunas consideraciones de todos estos estudios, desde la cistoscopía hasta el PET-CT. Ahora la etapificación se realiza por el TNM, ¿no? Donde el T relacionado al tumor más que el tamaño va a ser la profundidad de la invasión. Y este gráfico, la verdad, está muy bien hecho, está muy bonito, porque aquí podemos ver y pueden recordar las capas, a grosso modo, por las cuales está conformada la vejiga, que para nosotros es muy importante, les decía, el compromiso o no de la muscular propia, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a, en primera instancia, poder estratificar estos dos grandes grupos que les mencioné al inicio. Si es un cáncer de vejiga invasor de músculo o no invasor de músculo. Vamos a ver que dentro de los que no son invasores de músculo, tenemos estos primeros tres, ¿no? TA es el TA papilar por la forma del tumor, el carcinoma in situ y tenemos el T1 cuando invade solo la lámina propia. Estos tres grupos se consideran no invasores de músculo porque no invaden la muscular de la propia de la vejiga. A partir de ahí, pues se consideran músculo invasores, ¿no? Entonces, en resumen esto, tenemos que recordar las capas y de hecho, uno de los criterios que tomamos en cuenta para que sea considerada una buena biopsia es que esté involucrado en la biopsia la muscular propia. Si no tiene muscular propia, no se considera una buena muestra para determinar primero la presencia o no de cáncer y si ese cáncer es músculo invasor o no. En cuanto a los ganglios regionales, se consideran a los que se encuentran en la pelvis verdadera, ¿no? Que es N1, como vemos acá, que están tomados, o los que ya están por fuera de la pelvis verdadera, que es N3, generalmente ya se considera metástasis, ¿no? ¿Cuáles son los lugares más frecuentes de metástasis? Tenemos principalmente el hígado, que está muy cerca en porcentaje a lo que es el pulmón, seguido del hueso, ¿no? Pueden dar metástasis a cualquier otro órgano con menor frecuencia, sí, pero estos tres son los principales. Ahora, esto de estratificar si es músculo invasivo o no músculo invasivo, pues en primera instancia, ¿para qué es? Pues para decirnos cómo vamos a manejarlos. Entonces, el manejo del cáncer de vejiga que no invade el músculo, pues va a empezar, recordemos que el cáncer de vejiga no invasor de músculo es el carcinoma in situ, es el carcinoma papilar, y el que invade solamente la lámina propia, ¿no? Aquí lo inicial es la resección del tumor por la vía transuretral, entonces también la cistoscopía no solamente nos sirve para lo que es el diagnóstico, sino también nos sirve
muchas veces al mismo tiempo para tratamiento, ¿no? La resección transuretral es el manejo inicial del cáncer de vejiga no músculo invasivo, ¿no? Entonces, como les decía, debe tener la muestra del músculo, ¿no? Debe tener sí o sí para considerarse que es una buena muestra. Una vez que se hace la resección transuretral, se confirma que se haya quitado o no se haya quitado todo el tumor. Si no se ha quitado todo el tumor, entonces vamos a quitar todo el tumor y posteriormente vamos a estratificar bajo un riesgo que ahorita vamos a mencionar. Cuando la resección no es completa, también vamos a determinar el manejo de acuerdo a la estratificación que les muestro en esto. Entonces, los cánceres de vejiga no invasores del músculo, una vez que nos den el reporte de patología, los vamos a dividir en tres grandes grupos: bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Bajo estas características de cada uno que está en ese cuadro, nos va a servir qué manejo le vamos a dar. Si es de bajo riesgo, entonces generalmente estos no necesitan mayor tratamiento y solamente los vamos a observar bajo un seguimiento estrecho. Si es de riesgo intermedio, pues aquí ya necesitamos considerar tratamientos adyuvantes, ¿no? Uno de ellos es inmunoterapia basado en la vacuna de la tuberculosis, Bacilo calguetemerin. Generalmente se da un año, ¿no?, de tratamiento o en algunos casos quimioterapia. En los de alto y muy alto riesgo no hay duda, tenemos que dar algo. Incluso los de muy alto riesgo ya consideramos la cirugía, como es la cistectomía, que es el manejo inicial que vamos a ver en los tumores de vejiga músculo invasores. De hecho, los tumores de vejiga músculo invasores que todavía están en etapa localizada, este es el resumen de cómo vamos a manejarlos, ¿no? Vamos a etapificarlos, vamos a abordarlos con la cistoscopía, vamos a ver el compromiso de ganglios. La cirugía es el tratamiento inicial. Se quita la vejiga, van a analizar los ganglios, si se va a determinar, se va a confirmar la invasión de la muscular y algunas veces no es factible realizar la cistectomía en primera instancia, sino vamos a dar quimioterapia neoadyuvante, principalmente en estos fármacos que ya es conocidos para ustedes, como es la cistoscopía, y posteriormente se va a considerar quimioterapia o quimioterapia radioterapia adyuvante. Este es el resumen, lo que les acabo de decir, ¿no? Si tenemos un cáncer de vejiga localmente avanzado que se considera entre etapa 2 y etapa 4, pues consideramos dar primero quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Con cualquiera de estos esquemas y posteriormente hacer la cirugía, ¿no? Y esto ha mostrado que este abordaje ha mejorado la supervivencia de los pacientes comparado a los que se opera en primera instancia. Como les mencioné, los platinos son el grupo de fármacos que se utilizan principalmente en esta enfermedad, pero no todos los pacientes son candidatos porque tienen falla renal, porque no tienen buen ECOG, porque tienen falla auditiva, neuropatía, porque son efectos secundarios que debemos cuidar con este tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, esto también lo utilizamos en cáncer de vejiga metastásico avanzado. Primero analizamos si podemos dar este tipo de fármacos a los pacientes. Si los podemos dar, se los damos, ¿no? Si no los podemos dar, la inmunoterapia es la terapia alternativa a los platinos, ¿no? Y dependiendo qué es lo que se utilizó en primera instancia, cuando necesitemos una segunda línea de tratamiento, vamos a utilizarlos de forma alterna, ¿no? Entonces, este es el resumen del tratamiento en etapa metastásica, ¿no? Entonces, preguntamos si puede utilizar platinos o no. Si no puede utilizar platinos, vamos a hacerle PD1, PDL1, entonces, para ver si es candidato a inmunoterapia. Y este es el resumen de la clase, ¿no? De cáncer de vejiga. Vamos a abordar si tenemos hematuria o síntomas sugestivos de esta enfermedad. Haremos la historia y el examen físico. Vamos a pedirle la citología, los estudios de imagen que mencionamos. E indudablemente la cistoscopía va a ser la piedra angular para el diagnóstico, muchas veces tratamiento, para la toma de la muestra. Recuerden que la muestra de sí o sí debe involucrar el músculo, ¿no? Y aquí eso es lo que nos va a decir, ¿no? Em, bueno, una vez que hacemos la cistoscopía, lo que vamos a ver es, ¿hay tumor o no hay tumor? Si hay tumor, pues vamos a tomar la biopsia y
Si no hay, vamos a tomar las biopsias al azar de acuerdo al protocolo que va a realizar el urooncólogo. Y aquí tenemos los tres escenarios posibles, ¿no? Cuando es no músculo invasivo, donde incluye el carcinoma in situ, con cada uno con sus tratamientos de acuerdo a la estratificación de riesgo, que puede ir desde observación hasta cistectomía, y el músculo invasivo, donde indudablemente pues la cistectomía es el tratamiento inicial, y si es metastásico, vamos a ver si vamos a utilizar quimioterapia basada en platinos o inmunoterapia. ¿Y qué concluimos? Que el cáncer de vejiga ha detectado en etapas tempranas sería pues lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal. Por eso toda hematuria que se presenta debe ser abordado y vamos a ver si no atrapamos uno de estos tumores en etapa temprana y que tengan un mejor pronóstico. Indudablemente la hematuria es el síntoma más común, pero puede haber otros relacionados que pueden simular una infección urinaria o síntomas ya relacionados con enfermedad avanzada, como un dolor de espalda, un dolor de cadera, ¿no? Y el tabaquismo, indudablemente es el factor de riesgo principal para esta enfermedad, ¿no? No hay que olvidar la parte genética, aunque es muy raro y debe llamarnos la atención en pacientes que sean jóvenes, ¿no? No que estén en el rango de sospecha como es mayores de 75 años. Y dependiendo la etapa, el grado, si es músculo invasivo o no músculo invasivo, va a ser el tratamiento, ¿no? Muy bien, eso es cáncer de vejiga. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Pueden levantar la manito virtual. Bueno, pues como está todo muy claro, entonces yo les preguntaré. A ver, Pablo, ¿qué T se consideran las etapas no invasoras de músculo? Era la TA, TSI, T1, ¿no? Algo así. ¿Qué más? Esas son las no invasoras, ¿no? Pero, y ahí ¿Qué después la pacientes T2 se ya hay. consideran que no son elegibles para platino? Para mí igual, doctora. Sí, ya que estabas riendo toda la clase, entonces supongo que la clase está de más para ti, No, no, porque están, cada uno de ustedes tienen tres ojos que los están observando y me están mandando mensajes. Entonces, si te vas a reír, la próxima, por favor, no te conectes a mi clase. No te voy a dejar entrar. no me estaba riendo de la clase, doctora, solo que No, pero pasó un ríete accidente. en otro lado de lo que estés viendo, porque me parece una falta de respeto, porque si no, yo los voy a botar de la clase. Al primero que vea que no está atendiendo la clase, los voy a decir a mis asistentes que los quiten de la clase y no vuelven a entrar hasta que termine el año. O va a ser ustedes o voy a ser yo, porque si entran a mi clase, yo ya no doy clases al que expulse. ¿Ok? Bueno, disculpa, doctora, no, no, no. Sí, o sea, ya estamos a mitad de año. Creo que ya saben que me enoja que falten el respeto a sus compañeros y a mí. Entonces, en vez de que pierdan el tiempo por una clase que no les interesa, no se conecten. Por favor. ¿Ok? Pueden comer, pueden tomar su agua, yo no tengo ningún problema mientras estén atendiendo su clase. Pero si están viendo otras cosas al lado, o si están viendo dos clases,